¿Puedes creer que no está haciendo nada, a pesar de que el bebé está en camino? ¿Qué tipo de madre la hace eso? Cuando abrí la puerta, vi a mi hija Jessica y su esposo Thomas. Thomas parecía molesto y comenzó a quejarse del piso sucio y del baño desordenado. Parecía pensar que era mi culpa que Jessica no estuviera limpiando. Traté de explicarle que el embarazo de Jessica le dificultaba hacerlo, pero Thomas no me escuchaba. En lugar de eso, me dijo que la iba a dejar porque no podía mantener la casa limpia. Soy Rebecca, tengo 54 años, trabajo en una empresa grande, y desde que su papá falleció, Jessica y yo hemos sido solo nosotras. Criarla sola fue difícil, pero su felicidad siempre lo hizo valer la pena. Jessica es una persona de buen corazón y tiene grandes amigos, pero le costó encontrar un novio. Esperaba que conociera a alguien en la preparatoria o en la universidad, pero no pasó. Eventualmente, empezó a salir con un chico que conoció a través de una amiga, y después de un par de años, se comprometieron. Me sentí muy feliz por ella, aunque eso significaba que pronto se iría a vivir sola. Thomas, su esposo, es mayor y está muy enfocado en su carrera. A menudo trabaja hasta tarde o sale, dejando a Jessica encargada de todo el trabajo de la casa. Pensé que deberían compartir las responsabilidades, pero no quería meterme demasiado en sus vidas. Entonces, como 6 meses después de su boda, Jessica me invitó a comer para contarme que estaba embarazada. A Jessica siempre le han encantado los niños, aunque no tenía hermanos. A menudo hablaba de querer un hermanito o hermanita, pero como no pensaba volver a casarme, no podía darle eso. A pesar de estar casada, Jessica seguía soñando con tener hijos y hablaba cariñosamente con su pancita, tan emocionada por convertirse en mamá. Verla tan feliz me llenaba de alegría. Cuando nos despedimos después de la comida, le recordé a Jessica que siempre podía contar conmigo si necesitaba algo. Durante su embarazo, siguió trabajando, así que la llamaba seguido, pero cuando me dieron un proyecto importante en el trabajo que requería muchos viajes, me preocupaba dejarla sola. Jessica me tranquilizó, diciéndome que estaría bien. Así que me enfoqué en mi trabajo. A medida que se acercaba la fecha de su parto y mi proyecto estaba por terminar, la llamé para discutir los planes para cuando naciera el bebé, pero Thomas respondió en su lugar. Me dijo que Jessica era inútil y que la traía a mi casa. 1 hora después, sonó el timbre. Abrí la puerta y vi a Jessica, que parecía desarreglada. Se veía completamente diferente, ni siquiera podía sonreír. Las ojeras debajo de sus ojos, la piel seca y las manos agrietadas la hacían ver tan agotada. Ya no parecía una mujer de 20 y tantos años. Su postura estaba distante, como si ni siquiera estuviera allí. ¿Qué le había pasado en solo unos meses? Los dejé entrar y les pedí que se sentaran. Miré a Thomas y le exigí, ¿qué está pasando? ¿Por qué está Jessica así? Él parecía sorprendido y no mostró vergüenza al responder, ¿me estás culpando a mí? Ella es la que se ha frenado por su panza. Sabes que el trabajo de la casa es cosa de mujeres, y ella hasta fingió estar enferma para no hacerlo. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Le hiciste hacer todo el trabajo de la casa, incluso cuando estaba enferma? El embarazo no es una enfermedad. Ella incluso me pidió ayuda y yo he estado trabajando todo el día. Está luchando y no puede con todo ahora. Por favor, cuídala hasta que nazca el bebé. Fue entonces cuando me di cuenta de que él no entendía lo que era un embarazo ni cómo ser un buen esposo o padre. No podía confiar en él para cuidar de mi hija. Yo me encargaré de ella. No confío en ti para hacerlo bien. Thomas estalló. Si tu hija está hecha un desastre, es tu culpa. Tú no la educaste bien. No sabe cómo tratar a su esposo sin una figura paterna. Yo soy el que está sufriendo aquí. Cuando nazca el bebé, ven a recogerlo. Mientras tanto, enséñale a tu hija a comportarse. Antes de salir, me dijo que arreglara su educación antes de que naciera el bebé, y luego, se fue, dejando a Jessica atrás. Estaba sorprendida de su descaro. Me arrepentí de que se hubiera casado con él. Jessica se quedó ahí sentada, completamente perdida. Lo primero que necesitaba hacer era hacerla sentir segura. Fui a la cocina, puse leche en su taza favorita con un poco de azúcar y la calenté. Ten cuidado, está caliente. Le advertí mientras se la entregaba. Mientras Jessica tomaba un sorbo, las lágrimas caían por su rostro. Me senté a su lado y empecé a acariciar su espalda, lista para escuchar lo que necesitara decir. Jessica se abrió sobre Thomas. A pesar de estar embarazada, él seguía yendo a fiestas de trabajo y dejándola sola cuando más lo necesitaba. No ayudaba con nada en la casa. Incluso le exigía que hiciera las tareas mientras se sentía enferma. Levántate, has estado tirada todo el día. No has hecho los trastes ni la ropa, le decía. A veces, llegaba borracho y exigía que cocinara y limpiara para él y sus compañeros de trabajo.
Sentí mi enojo crecer al escuchar cómo mi hija era tratada como una sirvienta. Jessica me dijo que no quería ser una carga ni arruinar mi carrera, así que aguantaba todo. Incluso pidió a los doctores que le explicaran los cambios por los que pasaba su cuerpo. Pero Thomas no escuchaba. Su familia estaba demasiado lejos para ayudarla, y ella siempre ponía a los demás antes que a ella misma. La abracé fuertemente y susurré, a partir de ahora, está bien que te pongas a ti misma primero. Jessica, si necesitas ayuda, solo pídelo. Perdóname por no haberlo visto antes. Le acaricié suavemente el cabello, y ella me susurró, mamá, gracias, antes de romper a llorar. En los días siguientes, Jessica parecía deteriorarse emocionalmente a medida que se acercaba su fecha de parto. Cuando llegaba a casa del trabajo, la casa estaba impecable. A pesar de que le insistía que descansara, Jessica se empeñaba en hacer tareas. Incluso intentaba mover objetos pesados o arreglar luces rotas. A veces, empaquetaba sus cosas, temerosa de enfrentar la ira de su esposo. Pensé que podría necesitar ayuda profesional, así que contacté a nuestra vecina Lisa, que antes había sido terapeuta, para que me recomendara un lugar. Lisa, ¿puedo hablar contigo? Es sobre mi hija, le dije cuando me recibió. Le conté sobre la situación de Jessica y su esposo Kevin, y nos recomendaron una buena clínica. Jessica se había estado sintiendo mal, así que comenzó a ir al hospital. Lisa y Kevin se encargaban de revisarla cuando yo estaba en el trabajo. Afortunadamente, Jessica empezó a sentirse mejor y hasta sonreía más, como antes. Cuando llegó la fecha de parto de Jessica, llevé a Jessica al hospital cuando comenzaron sus contracciones. Estuve a su lado, consolándola, frotándole la espalda y secándole el sudor, ofreciéndole palabras de aliento. Cuando llegó el momento de que la llevaran a la sala de partos, esperé nerviosa afuera, ansiosa por escuchar el primer llanto de nuestro bebé. Una enfermera me tranquilizó pronto, asegurándome que tanto Jessica como el bebé estaban bien, lo que me dio un inmenso alivio. Cuando los vi, Jessica estaba sosteniendo a nuestro bebé, que dormía plácidamente en sus brazos. A pesar de mis frustraciones con Thomas, aún lo contacté para informarle que nuestra hija había nacido sana. Sin embargo, cuando Thomas llegó y vio al bebé, hizo comentarios crueles. Los bebés parecen monos, no son nada lindos. Jessica, estás acostada en la cama sin maquillaje, luciendo floja. Haz un esfuerzo por cómo te ves, eres una mujer. El personal médico que escuchó esto se encolerizó, confrontando a Thomas por su falta de apoyo, pero Thomas se agitó aún más y respondió, cállense, mi mamá trabajó justo después de dar a luz, esto es solo flojera. Nunca he oído de una mujer que no vuelva a trabajar inmediatamente después de tener un bebé. Me quedó claro que la memoria de Thomas estaba distorsionada y que su ignorancia sobre el embarazo y el parto era evidente. Salió furioso. Ni siquiera se preocupó por venir a ver a Jessica cuando llegó el momento de ir a casa. Me preocupaba mandarla de vuelta con él, así que le ofrecí que se quedara conmigo, pero Jessica insistió en regresar a su casa. No quería que Sara creciera sin un padre. A regañadientes, llamé a Thomas para preguntarle si iba a venir a recogerlas, pero su respuesta fue despectiva. Dijo que estaba muy ocupado con el trabajo y que no quería lidiar con un bebé llorando antes de colgar. Llevé a Jessica y a Sara a mi casa, sugiriéndole que se quedara hasta sentirse más segura con la maternidad. Como Thomas no había comprado nada para el bebé, Jessica y yo fuimos a hacer compras para asegurarnos de que tuvieran todo lo que necesitaban. Cuando le pregunté por el nombre, quedó claro que Thomas nunca había pensado en eso, así que Jessica y yo elegimos uno juntas, llamándola Sara. Nuestros vecinos, Lisa y Kevin, estaban al tanto de la situación y ayudaron cuidando a Sara. Con su apoyo, ella prosperó. 3 meses después, Thomas apareció inesperadamente, exigiendo que Jessica y Sara regresaran con él. «Apúrate, siempre eres tan lenta», gritó Thomas desde la puerta. Pero Jessica finalmente ya había tenido suficiente de él, había decidido divorciarse y se negó a dejar que él la controlara más. «No voy a regresar, te mandaré los papeles del divorcio», dijo firmemente. Thomas, en shock, gritó de vuelta, ¿hablas en serio? Un hombre con esposa e hijos tiene más oportunidades en la vida. ¿Para qué seguir casado contigo si vamos a divorciarnos? No me voy a divorciar. Jessica estaba furiosa, dándose cuenta de que Thomas solo se casó con ella y tuvo un hijo por el bien de su carrera. Antes de que pudiera responder, Lisa y Kevin salieron afuera. Cuando Thomas vio a Kevin, palideció. «Jefe, ¿qué hace aquí?», balbuceó Thomas. Kevin, visiblemente decepcionado, dijo, «Entonces, ¿eres el esposo de Jessica? ¿El que abandonó a su hijo por 3 meses? Increíble. No puedo confiar en alguien como tú. Voy a informar al CEO y tu ascenso está cancelado». Thomas rogó a Kevin, pero él no cedió.
no lo entiendes. Solo te importaba tu trabajo. Thomas se derrumbó en desesperación, pero Kevin fue firme, negándose a escuchar. Sintiendo una derrota total, Thomas cayó de rodillas. Kevin, un hombre de familia respetado, no pudo tolerar ver a Thomas tratar tan mal a su familia. Pronto quedó claro que Thomas había estado fingiendo ser un buen esposo y padre en el trabajo solo para ascender en la empresa. Ese día, Thomas regresó a su casa en silencio. En el trabajo, comenzó a presionar a sus compañeros para que hablaran bien de él, pero cuando eso no funcionó, fue directamente al CEO. Señor, he trabajado incansablemente para esta empresa. Mis números de ventas son altos. Por favor, apruebe mi ascenso, suplicó Thomas. Pero el CEO, que ya había escuchado de Kevin, respondió fríamente, tus números pueden verse bien, pero tu enfoque ha sido poco ético. No puedes sacrificar la reputación de la empresa para tu propio beneficio. Si no entiendes eso, no avanzarás. Mis expectativas para ti ya se han acabado. Thomas salió de la oficina del CEO, completamente derrotado. El CEO, conocido por su integridad, había tomado su decisión basándose en mucho más que los informes de Thomas. Fue un mensaje claro. Desmotivado, Thomas comenzó a cometer más errores en el trabajo y finalmente lo transfirieron a un puesto menos importante en un departamento regional. Al menos no perdió su trabajo por completo. Después de su transferencia, Thomas vino varias veces a nuestra casa, suplicando por una nueva oportunidad y pidiendo ver a Sarah. Tanto Jessica como yo lo ignoramos, pero cuando su persistencia se volvió abrumadora, Kevin lo advirtió de que lo reportaría al CEO, lo que podría costarle su trabajo. Después de eso, Thomas dejó de molestarnos. Era obvio que su afecto era superficial. Cuando Kevin se enteró de que Jessica tenía dificultades con los trámites del divorcio, le recomendó un abogado de primera. El divorcio transcurrió sin problemas, y Jessica incluso recibió una compensación por angustia emocional. En cuanto a Thomas, parecía estar viviendo una vida tranquila y solitaria en un pequeño pueblo rural, lejos de la vida que conocía. Kevin me dijo que la última vez que Thomas fue a la oficina, se veía completamente diferente, desaliñado, sin afeitar y notablemente más delgado. En el pequeño pueblo donde Thomas vivía ahora, las comodidades como tintorerías y tiendas son pocas y parece que no le importaba cuidar de sí mismo. Como nunca levantó un dedo en casa, probablemente no sabía cómo manejar tareas básicas por sí mismo. Tal vez ahora lamentaba haber tratado a Jessica como una sirvienta, ahora que estaba solo. Con todo perdido, su matrimonio, su carrera y su familia, Thomas incluso empezó a perder los pagos de manutención infantil para Sarah. Cuando Jessica se lo recordó, se quejaba de lo difícil que era su vida, casi entre lágrimas. Le aconsejé a Jessica que tomara medidas legales, y una vez que solicitó la manutención infantil a través de los canales adecuados, los pagos se hicieron de inmediato. Desde entonces, Thomas no ha intentado ponerse en contacto para ver a Sarah. Si ella lo desea, nos pondremos en contacto con él. Pero Jessica y yo hemos decidido criarlo con todo el amor y el cuidado que necesita, incluso sin él en su vida. Gracias por ver el video, y nos vemos en el siguiente. Sigan sorprendidos.